Pues ahora sí que yo les quiero dar gracias a la hermana Marcela, al hermano Juan, que me dan esta oportunidad de, pues, de venir a hablar de lo que pues he pasado, y más que nada porque es una gran bendición el poder hacerlo, ¿sí? En la palabra de Dios habla acerca de, quizá alguna de ustedes ya lo han visto, habla acerca del endemoniado gadareno, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo lo sana después de haber batallado con pues con espíritus y haber sido atormentado durante mucho tiempo. Y en el momento en que nuestro Señor Jesús lo sanó, él en agradecimiento, pues él quería seguirle, ¿verdad? Quería andar con él. Pero en Marcos 5:19 nos dice la palabra de Dios que le dijo nuestro Señor Jesús, dice, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, ¿sí? Este versículo para mí es muy importante y es algo que me ha animado a poder hablar de esto. No es la primera vez que lo voy a hablar, ya he tenido algunas invitaciones para poderlo hacer, y lo hago porque yo sé que pues es un mandato de Dios el poder hablar de lo que Él ha hecho en mi vida. Y a pesar de que se sienten los nervios de estar aquí, de tener que hablar y todo eso, pero de verdad que es una gran bendición para mí el poder hacerlo. Y les doy gracias por esta invitación, y pues ahora sí que brevemente, pues yo acepté a Cristo en esta iglesia, no en este lugar porque antes estaban allá por donde está el cuartel. Tuve la oportunidad de conocer de Cristo ahí, de aceptarlo el 25 de octubre del 2002, y pues ahora sí que a partir de ahí pues Dios cambió mi vida. Yo tenía pues todo para ser feliz, mis hijos, mi familia, mi esposo, pero hacía falta algo, hermanas, y era la paz de Dios. Y cuando yo conocí de Dios, pues mi vida cambió, mi vida fue diferente. Entonces estoy muy agradecida por Dios por eso, por lo que Él hizo por mí, pero después de eso tuvimos que cambiarnos al Distrito Federal por el trabajo de mi esposo. Entonces cuando nosotros nos cambiamos, pues yo llegué a una iglesia que es del hermano, bueno, que pastorea el hermano Eric Robles, y pues muy contenta. O sea, yo tenía en ese momento, y lo sigo teniendo, pues un gozo y un amor por Dios pues inmenso, ¿no? Por lo que Él ya había hecho en mi vida. Entonces en ese tiempo, cuando yo llegué ahora sí que a esa iglesia, me hicieron la invitación de tomar un curso para poder evangelizar, ¿sí? Al principio pues mi respuesta fue, pues no, es que yo no puedo, es que a mí me cuesta mucho trabajo hablar con la gente, yo creo que, pues no creo poder. Pero pues realmente el amor a Dios y el querer trabajar para Dios pues me hizo aceptarlo, y en ese momento pues acepté tomar ese curso y poder pues ahora sí que evangelizar, ¿verdad? Entramos a ese curso como 15 o 17 personas y pues terminamos 2. Afortunadamente yo terminé en esas 2 y empecé a salir con la hermana que me enseñó a hacerlo, primero para ver cómo lo hacía, cómo le hablaba a la gente, pero llegó el momento en que tenía que hacerlo sola, y pues con todos los nervios y con todo el temor al rechazo pues empecé a hacerlo, ¿verdad? A hablarle a la gente de Cristo, y afortunadamente y gracias a Dios, porque hasta ahorita he tenido la oportunidad de llevar a 3 personas a los pies de Cristo, y que actualmente pues estas personas están fieles a Dios, están fieles a la iglesia, y más que nada lo más gratificante para mí es ver cómo Dios ha cambiado sus vidas. Entonces eso es lo que Dios ha hecho. O sea, Él me mostró un camino que Él quería, que ese camino era el hablar de Él, ¿sí? El hablar parte de lo que Él ya había hecho en mi vida. Pero de repente pues llegó pues ahora sí que una gran prueba, ¿verdad? Y esa fue de que en una ocasión pues yo estaba acostada, y no sé cómo me volteé y sentí una pequeña molestia en uno de mis senos. Después, a la hora que yo de quitarme yo mi ropa interior, pues yo sentí así como adolorido uno de mis senos. Entonces ya eso pues sí ya no me gustó, ¿verdad? Porque yo era algo que yo no había sentido y sí se me hizo extraño. Entonces pues yo fui a ver al doctor, y pues ya el doctor me mandó a hacer un ultrasonido en el Seguro Social, pero pues como ahí tardan mucho para dar una cita para un ultrasonido, me lo hice particular, le llevé los resultados, y ya el doctor vio precisamente
el resultado del ultrasonido y precisamente ahí salía, el diagnóstico era que era mastopatía fibroquística, lo que habíamos hablado ahorita, ¿verdad? Y el doctor me dijo que pues no, que eso no era grave, que eso de alguna manera pues era normal por la edad, que porque los músculos o tendones que tenemos que se hacen fibrosos, que se hacen duros y que pues realmente no había ningún problema. Pero yo creo que desde ese momento, hermanas, Dios tomó control de esa situación. Y digo que tomó control porque pues tuvo a bien el preguntarme, ¿verdad? El decirme, ¿tiene algún familiar con cáncer? Y en ese momento mi tía paterna estaba pasando por esa situación. Y le dije que sí. Le digo, sí, una tía paterna está ahorita pasando por ese problema. Me dice, ¿sabe qué? Le voy a mandar a hacer una mastografía. Y pues como todo, fui a solicitar la cita y todo, pues me la dieron hasta después de 2 o 3 meses. Pero como Dios ya había tomado el control de las cosas, un familiar me dijo, ¿sabes qué? No te puedes esperar tanto tiempo. Esta persona trabaja en el Hospital General, en el sector salud, y me dice, te voy a llevar, vamos para que te hagan una mastografía. Y sí, como que a la semana siguiente fui y me la hicieron. Entonces, cuando me hicieron la mastografía, pues el médico sí vio algo extraño. Me dice, mire, porque no se nota, no haga de cuenta, yo me palpaba, yo no sentía nada. Los médicos que me vieron, de hecho el del seguro, él me palpaba y me decía, no, es que no tiene nada, solamente es la fibrosis que tiene. No hay nada, no hay bolitas, no hay nada. Entonces, cuando hacen la mastografía, por eso es importante la mastografía, porque la mastografía es un estudio más completo. Entonces ahí ya salió que había pues una bolita un tanto extraña. Entonces no podían hacerme una biopsia porque cuando se siente la bolita pues meten la aguja, extraen líquido y ya nos pueden dar un diagnóstico, ¿verdad? En este caso no, porque estaba muy profundo. Entonces lo que hicieron, el doctor me dijo, ¿sabe qué? Le vamos a hacer una cirugía. Entonces me hicieron la cirugía, sacaron el tumor pequeñito, porque estaba muy pequeñito, lo sacaron y lo mandaron a estudiar, lo mandaron a patología. Y pues algo que yo hice cuando ya me operaron, mandaron a estudiar el tumor, pues ahora sí que estábamos orando mucho. Yo, mi familia, la iglesia, todo el mundo pues estábamos orando para que pues no fuera nada grave, ¿verdad? Pero el 21 de julio del 2005 fui a ver al médico, a ver el resultado del estudio que le habían hecho, y pues me dijo el doctor que sí, que era cáncer, que era maligno y que desafortunadamente era de los más agresivos. ¿Por qué? Porque lo acabamos de ver ahorita. Hay un tipo de cáncer que se encapsula, que está ahí encerrado. No, era carcinoma mixto infiltrante. ¿Esto qué quiere decir? Que pues tendía a expandirse, ¿verdad? Entonces, pues ya cuando me dijeron eso, pues yo le comenté al doctor, le digo, doctor, ¿me voy a morir? Y me dijo, no sé. Dice, no sé, necesitamos hacerle pues algunos estudios y probablemente haya la necesidad de quitar el seno. En ese momento pues ahora sí que es un golpe muy fuerte. ¿Por qué? Porque dice uno, creo que hasta aquí llegué y creo que me voy a morir. Pero dentro de esa noticia tan fuerte, algo que yo quiero compartir con ustedes, y yo que sentí ese momento tan cerca, es una gran paz para la vida de uno cuando conocemos de Cristo y no tenemos miedo a la muerte. De verdad, yo se los quiero decir, yo no sentí miedo de morirme porque yo sabía que si yo moría, sabía dónde iba a estar, sabía que iba con Dios, sabía que iba a estar bien y eso me daba una gran paz a mi corazón. Pero yo le pedía a mi Dios que me permitiera seguir porque mis hijos estaban entrando a la adolescencia. Y yo le decía, Señor, pues permite que pueda verlos, que pueda estar con ellos, porque yo creo que como madres es lo que más nos preocupa a nuestros hijos, ¿no? A lo mejor ya no tanto uno, sino ellos. Entonces yo le pedí a Dios eso, le decía, Señor, pues si tú decides llevarme, está bien, mi vida te pertenece y yo estoy tranquila y estoy en paz, pero déjame por mis hijos,
porque ellos me necesitan. Y en ese momento pues yo le pedía también a mi Dios, le decía, Señor, pues ya está el cáncer, tú permitiste que esto pasara, pues nada más te pido que no permitas que me quiten mi seno. Era algo que yo le decía. Y seguía orando y seguía pidiéndole a Dios. Hicieron una junta de médicos porque pues ahora sí que del tipo de cáncer que yo tenía tenían que ver si era necesario quitar el seno, ¿no? Entonces cuando yo fui a esa junta de médicos me dijeron, ¿sabe qué? Que hay que quitarlo. Hay que quitarlo porque lo más seguro es que ya se haya extendido y pues es para mayor seguridad. Pues yo creo que ese fue uno de los momentos más difíciles, hermanas, ahora sí que de mi vida, porque le pasan a uno por su mente muchas cosas, ¿no? El decir, bueno, ¿cómo me voy a ver? ¿Cómo me voy a sentir? Mi esposo, ¿cómo voy a estar así, de esa manera? Entonces yo creo que fue una de las situaciones más difíciles por las que yo pude pasar. La cirugía tenía que ser rápida, me dieron 2 semanas y durante esas 2 semanas, hermanas, fue muy difícil porque pues yo me veía al espejo, pensaba en lo que me iban a hacer, yo lloraba y llegó el momento en que ya no pude. ¿Y qué fue lo que hice? Era tanto mi dolor, hermanas, que me encerré en mi cuarto, me puse de rodillas y clamé a Dios. Y yo le dije, Señor, esto es lo que tú quieres para mí, esto es algo que tú has permitido en mi vida, no sé por qué, no lo entiendo, ¿sí? Pero tú sabes por qué lo estás haciendo. Yo lo único que te pido es que tú me ayudes, es que tú me des esa fortaleza que yo necesito para pasar por esta situación, ¿sí? Yo no quiero ser una mujer atormentada por verme sin un seno. Pero era algo, hermanas, que no se los puedo explicar, era el pedirle a Dios con todo mi corazón, el decirle, Señor, yo ya no puedo, ya había luchado, ya, entre comillas, creo que soy una mujer fuerte, pero mi fortaleza hasta allá había llegado. Y reconocí que necesitaba de Dios, le dije, Señor, tú eres el único que me puedes ayudar a salir de este problema, de esta situación. Y pues, hermana, yo le doy gracias a Dios porque a partir de ese momento Dios puso paz en mi corazón. Yo llegué el día de la operación, llegué en paz, llegué tranquila, me puse en las manos de Dios y gracias a Dios todo salió bien, ¿sí? Me hicieron la operación, muy dolorosa, es muy dolorosa la operación. Algo que veíamos también ahorita en la explicación que se dio, el doctor me dijo, ¿sabe qué? Se quitó su seno, se le quitaron 3 ganglios dañados, creo que tenemos 14 o 15, 3 estaban dañados, esto quiere decir que ya había como 3 hijitos del cáncer ahí, ¿sí? Por esa razón era que era infiltrante, porque ya el cáncer ya había avanzado. Entonces me quitaron ganglios, me quitaron el seno y pues bueno, ya a partir de ahí era recuperarme, ¿no? En cuanto a la cirugía. Pero faltaba un momento crucial, yo creo, ¿no? Que era cuando yo llegué a mi casa, cuando me tenía yo que quitar la venda, cuando tenía yo que ver cómo había quedado, ¿sí? Créanme que todavía cuando salí del hospital dije, Señor, pues ¿qué va a pasar? Pero pues Señor, tú ayúdame, tú dame la fortaleza. Llegamos a la casa, mi esposo me dijo, pues métete a bañar, porque a todos manda a bañar mi esposo. Y él estaba ahí conmigo. Yo creo que él sabía lo que podía pasar y yo también lo sentía, ¿no? Decía yo, Señor, pues ¿qué va a pasar? Pero gracias a Dios, hermanas, porque yo me quité mis vendas, yo vi la herida, yo vi mi cuerpo y Dios puso paz en mi corazón. Obviamente no fue un momento agradable, obviamente no es algo que diga yo, ay, pues qué bien quedé, no. Pero saben que la paz de Dios, ahora sí que sobrepasa todo entendimiento, me hizo sentir tranquila, me hizo tener conformidad con lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y no pasó eso que yo temía o que a lo mejor mi esposo temía, ¿verdad? Que hubiera yo podido sentirme mal o no sé, alguna otra situación. Gracias a Dios porque yo sé que desde ese momento en que yo le pedí a Él con todo mi corazón que Él me ayudara y que Él me diera fortaleza, lo hizo. Y lo comprobé en ese momento, que yo creo que era uno de los más difíciles.
Y después yo leyendo pues la palabra de Dios, porque aunque se siente uno mal por la situación que está uno pasando, pues yo leí la palabra de Dios. Y hay un versículo que es el Salmo 51, en donde habla 51:17, que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Este versículo creo que me hizo entender lo que yo había vivido en ese momento. ¿Sí? Creo que Dios me había dicho o me había explicado qué era lo que yo había hecho en ese momento. Cuando yo me puse de rodillas a pedirle a Dios, creo que Él vio ese corazón contrito, ese corazón humillado delante de Dios, y Dios no despreció mi corazón, ¿sí? Dios lo vio, Dios lo tomó en cuenta y Dios me dio esa fortaleza. Entonces entendí que lo que Dios quería era que yo fuera humilde delante de Él y que reconociera que necesitaba de Él. ¿Por qué? Porque cuando pasó toda esta situación, cuando lo del cáncer, cuando lo de la operación, pues yo no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Decía, bueno, ¿qué? ¿Dios no me escucha? ¿No me está escuchando? Cuando me dijeron de que había la necesidad de quitar el seno, yo decía, Señor, pues tú no puedes permitir esto, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo estoy trabajando para ti. Ese era mi pensar. Pero Dios no quería eso. Dios lo que quería era que yo le reconociera a Él por lo que es, ¿sí? No por lo que yo estaba haciendo, sino por lo que Él es. Y reconocerle, pues, que necesitaba de Él. Entonces sí fue algo que me ayudó a entender qué era lo que Dios quería de mi vida. Después, pues, vino la siguiente etapa, o sea, ese es el principio, hermanos. Después me dijeron que necesitaba yo tratamiento de quimioterapia, ¿sí? Primero fueron 3 sesiones de quimioterapia. La quimioterapia es más o menos como un medio litro de medicamento que le inyectan a uno en la vena, bueno, me la inyectaban aquí en la mano, y estaba pasando el medicamento. Es un medicamento muy fuerte que sirve para matar todas las células que tienen cáncer, pero pues mata células malas y mata células buenas, o sea, mata todo lo que se encuentre a su paso, todo lo mata. Entonces, por esa razón, pues los síntomas y el malestar pues es muy fuerte. ¿Por qué? Porque lo que acaban de comentar ahorita es cansancio, vómitos, un malestar y pues toda esta situación que es muy difícil, ¿no? En la caída del cabello, también se le cae a uno el cabello con las quimioterapias. Entonces, antes de que yo fuera a las quimioterapias, me dijeron en el hospital que por qué no asistía a un grupo de apoyo que había ahí en el hospital. Y pienso que sí fui. Y pienso que es muy bueno. ¿Por qué? Porque es un grupo de apoyo para la gente que está pasando por esa situación. Es gente que ya ha pasado por eso o que está pasando y empiezan a platicar, bueno, pues sus experiencias, a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado lo otro. Entonces, pues yo fui de primera vez, me senté, empecé a escuchar, pero pues sí es un poco fuerte porque hay personas que sí se la pasan bastante mal, que tienen vómitos, que hay necesidad de llevarlas al hospital para que les pongan suero porque es un malestar muy fuerte. Entonces empecé a escuchar eso, también problemas con el brazo, porque cuando lo operan a uno el seno y quitan ganglios, pues también hay muchos problemas con el brazo. Entonces personas que decían, no, es que yo ya tengo tantos años de operada y se me inflama el brazo y me duele mucho y bueno. Entonces empecé a escuchar todo eso. Imagínense, pues yo apenas iba a las quimioterapias, iba yo a eso, ¿no? Entonces me paré y me salí. Dije, Señor, yo sé que esto es real, yo sé que esto está pasando y le está pasando a mucha gente, pero Señor, yo sé que tú vas a estar conmigo. Yo sé que conmigo va a ser diferente. ¿Por qué? Porque tú vas a estar conmigo, porque tú me vas a ayudar, porque yo confío en ti, ¿sí? Entonces me salí, vinieron las quimioterapias, sí son muy
muy fuertes, me sentía mal, pero gracias a Dios nunca tuve esos vómitos. Sí llegaba yo a tener vómito, pero era mínimo. El malestar, había gente que decía que le dañaba otros órganos de su cuerpo el medicamento, gracias a Dios a mí no. Y bueno, Dios iba, y yo iba viendo todo lo que Dios iba haciendo. Sí, me pasaba una semana en cama, o sea, sin ganas de querer pararme ni nada de eso, pero pero me sentía yo de alguna manera fortalecida en el Señor. Entonces, me encontré otro versículo en donde dice, en Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el versículo 13 dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Este versículo o estos versículos fueron cruciales para esos momentos difíciles que yo estaba pasando. ¿Por qué? Pues porque Dios me estaba sosteniendo, o sea, Dios me estaba aquí diciendo que Él estaba conmigo, que no desmayara, que aunque fueran las molestias como fueran, que Él estaba conmigo. Y una palabra bien importante para mí es en donde dice: siempre te sustentaré. ¿Cuál es el sustento de Dios? El sustento de Dios a veces lo decimos, pero cuando lo llegamos a experimentar es una gran bendición. Ahora, ¿por qué es una gran bendición, hermanas? Porque yo les voy a decir, llegó el momento en que yo llegué a pararme enfrente del espejo, el verme sin mi seno, el verme sin cabello, el verme con un semblante pues demasiado mal, un color amarillo que agarra uno con el medicamento. Entonces, el verme yo delante del espejo en esta situación, hermanas, creo que solamente con el sustento de Dios fue como yo lo pude superar. Hay muchas personas, hermanas, que en esos momentos la gente ya no lo soporta. ¿Por qué? Porque es en donde se hace evidente la enfermedad. Yo creo que es la parte más dolorosa de la enfermedad, cuando estamos en ese momento. Y es cuando nos sentimos o reconocemos lo vulnerables que somos, ¿verdad? Entonces, para mí esa palabra y esos versículos de verdad que para mí son una realidad. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que yo les acabo de decir ahorita, pues yo me sentía bien, o sea, yo me sentía que Dios me estaba fortaleciendo aún en ese momento tan difícil. Ahora, en cuanto a la caída del pelo, pues también, hermanas, también tuve una experiencia muy bonita con Dios, porque pues a mí me dijeron, ¿sabe qué? Pues se le va a caer el cabello, o sea, va a tener estos y estos y estos y se le va a caer el cabello. Yo decía, bueno, ¿y cómo se va a caer? ¿De repente o poco a poco? ¿Cómo es, no? Pues yo dije, pues voy a esperar hasta lo más que pueda, ¿no? Ya cuando no se pueda o ya se me caiga todo, pues bueno, ya ni modo. Pero no es así, hermanas. Después de la primer quimioterapia, haga de cuenta que yo en la cabeza sentía como piquetes. Y era algo que yo ya no soportaba, o sea, de cuenta que me picaban así con agujas. El doctor me dijo, dice, lo que pasa es que con el medicamento se muere la raíz del pelo. Entonces hagan de cuenta que ya el pelo que está ahí como que ya está de más, ya le está sobrando al organismo, entonces el organismo protesta y dice, ¿sabes qué? Esto ya no es de aquí, y es cuando empieza uno a sentir esos piquetitos. Y yo decía, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Sabía que la decisión que tenía yo que tomar es raparme, o sea, quitarme el pelo, y un día lo decidí hacer. Dije, voy a ir a que me corten el pelo. Le comenté a mi hija y mi hija me dice, mamá, yo te acompaño. Digo, no, hija, le digo, porque ni yo misma sé cómo voy a reaccionar. ¿Por qué, hermanas? Porque pues el pelo es una parte importante de una mujer, ¿no? Como que es algo, pues no sé, algo importante, algo de nuestra vanidad o de nuestro hecho de ser mujer, no sé. Y decía yo, ¿cómo me voy a ver sin pelo? Y le dije a mi hija, ¿sabes qué? No quiero que me acompañes, tú quédate aquí y yo voy a ver. Iba yo a la estética donde había yo quedado de ir. Es un momento muy difícil porque está uno así como que
va uno a hacer algo que no quiere uno hacer. Y yo lo único que le decía, Señor, pues ayúdame. Era lo único que yo podía hacer. Y iba yo caminando y Dios puso en mi mente un versículo que no lo recordé todo, pero recordé lo más importante. Y este está en Joel 2:26, que dice: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová nuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Esta última parte, hermanas, es la que vino a mi mente, en donde dice: y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Y yo decía, Señor, yo pertenezco a tu pueblo, y yo sé que no debo de ser avergonzada por esto que yo estoy pasando. Fui, me cortaron el pelo, pues ya llegué a la casa y pues hasta algunos comentarios me dio en WhatsApp y no pasó nada, hermanas, no pasó nada. Mi esposo me compró mi peluca. Yo no sé si me veía bien o mal, yo no sé si la gente lo notaba o no, pero lo importante es que Dios me había dado esa seguridad para poder pasar por ese momento, ¿sí? Entonces es muy importante porque nos damos cuenta, hermanas, a pasar de todas estas situaciones, cómo Dios siempre tiene cuidado de nosotros, a pesar de que nos ha puesto en una prueba tan difícil, cómo Él puede también darnos esa fortaleza para poder pasar por esa prueba. Pasaron las 3 primeras quimioterapias, después fueron 25 radiaciones, iba yo todos los días a que me pusieran radiaciones. Eso es en la parte afectada, es como si le tomaran a uno una radiografía, pero por ahí están pasando radiaciones para que en la parte afectada cualquier tumor o cualquier residuo que haya quedado ahí, pues que desaparezca. Como decía la hermana, pues sí, ya las últimas, que serán 5 radiaciones, ya la piel me ardía porque quema, eso quema la piel, pero gracias a Dios, pues ahora sí que pasaron las 25 y luego me pusieron otras 3 quimioterapias. Ya las últimas 2 hermanas, voy a ser honesta, yo ya llegaba llorando al hospital porque yo ya no quería, porque sabía lo que iba, sabía el malestar, sabía lo que iba a suceder, ¿no? Pero gracias a Dios porque pues Él me ayudaba y en ese momento, ya cuando terminaron las quimioterapias, honestamente, hermanas, mi cuerpo estaba ya muy cansado, estaba muy maltratado por todos los tratamientos, por las 2 operaciones que me hicieron, pero algo que yo sentía, hermanas, una cosa es lo que sentía mi cuerpo ya decía yo ya no puedo, ya me sentía muy cansado, muy deteriorado, pero ¿saben qué, hermanas? Por dentro mi espíritu estaba más fuerte que nunca. Una hermana me preguntó: ¿y qué piensas hacer ahora que termines tus quimioterapias? Le digo, quiero trabajar para Dios. Me siento con una fortaleza interna para poder hacerlo. Y ahora va a ser diferente. ¿Por qué? Porque a la gente que en un principio yo le había compartido de la palabra de Dios, ahora lo iba a volver a hacer, pero de una forma distinta. ¿Por qué? Porque les iba a hablar de un Dios que yo ya había probado. Les iba a hablar de un Dios que yo ya sabía que era amoroso, misericordioso, poderoso, que todas y cada una de las promesas que vienen en los versículos que yo les acabo de dar, Él las cumplió en mi vida, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que yo creo que era el propósito de Dios, ¿sí? Yo al principio no entendía, decía yo, Señor, ¿por qué está pasando esto, Señor? ¿Por qué que no me escuchas? Pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito para mi vida. Y hasta ahorita, hermanas, lo que yo les puedo decir es que ese propósito era que yo hablara de ese Dios que yo ya había conocido. Ese Dios que me había hecho toda esta misericordia para poder pasar pues por un momento tan difícil. Y hay otro versículo en donde yo alcancé a ver esta realidad y ese propósito, que es en donde dice en 2 de Corintios 4:16, que dice: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, ¿sí?
esa es una de las cosas que Dios hizo en mi vida. Mi cuerpo estaba mal, físicamente estaba mal, pero por dentro estaba yo más fuerte cada día. Entonces yo creo que esa es parte, hermanas, de lo que Dios hizo en mi vida, y algo que, si ustedes se dan cuenta, yo pasaba los momentos difíciles, a pesar de que me sentía mal, yo nunca dejé de leer la palabra de Dios, y doy gracias a Dios porque era la forma en la que Él se comunicaba conmigo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, cada momento difícil yo decía, bueno, ¿y qué está pasando? ¿O por qué? O necesitaba yo el sustento de Dios y encontraba un versículo que me daba ese sustento que yo necesitaba, o me daba una respuesta como este que les acabo de decir ahorita, ¿verdad? Y dice, sí, pues tu cuerpo va a estar mal, tu hombre exterior va a estar mal, pero el de adentro va a estar más fuerte cada día. Entonces es cuando yo iba entendiendo lo que pasaba. Y yo creo que es importante, hermanas, que cuando estemos pasando por un momento difícil, cualquiera que este sea, lo que menos debemos de hacer es dejar de acudir a Dios, que el no dejar que la comunión con Dios se rompa, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, es que me está yendo muy mal, yo ya no quiero saber de Dios, ya no abren la Biblia, ya no leen. Y de verdad, hermanas, yo les quiero decir que es la forma en la que Dios se comunica con nosotros. Si pasamos momentos difíciles, ahí vamos a encontrar la respuesta, ahí vamos a encontrar el consuelo. Y eso es lo que Dios hizo en mi vida, mostrarme que era lo que Él quería de mí, ¿sí? Y gracias a Dios, hermanas, porque estoy aquí. Gracias a Dios porque después de lo que acabamos de ver ahorita, el tipo de cáncer, qué es lo que sucede y todo esto, gracias a Dios porque Dios me sanó, ¿sí? Porque el propósito de Dios no era llevarme, porque si me hubiera querido llevar, lo hubiera hecho desde el primer momento. Pero Él quiere que esté aquí, y el propósito es que yo esté aquí delante de ustedes, diciéndoles de la gran... Qué gran verdad, hermanas. Qué gran verdad hay en este canto. ¿Por qué? Porque realmente Dios tiene un propósito para cada una de nosotros, ¿sí? Quizá ese propósito, pues Dios lo trató conmigo a través de esta enfermedad. Me pude dar cuenta cuál era el propósito que Dios tenía para mi vida. Pero yo quisiera hacerles una pregunta, hermanos. ¿Cuál es el propósito que Dios quiere cumplir en la vida de ustedes? ¿Sí? Yo creo que es algo que debemos de preguntarnos y debemos de contestarnos, ¿verdad? De entender cuál es ese propósito que Dios tiene en nuestra vida, porque no estamos aquí, como dice el canto, por casualidad. Dios nos creó y nos creó con un propósito. Quizá ahorita alguna de ustedes está pasando por una prueba difícil, a lo mejor, no sé, con su esposo, con sus hijos, alguna enfermedad, a lo mejor no tan grave, pero pues a fin de cuentas una enfermedad, con sus padres. A lo mejor están pasando por pruebas difíciles y que las están pasando porque Dios tiene un propósito para ustedes. Dios quiere tratar de que ustedes se acerquen a Él, que ustedes le busquen, que lo busquen por lo que Él es, no por lo que podemos hacer nosotros, y que lleguemos con Él, delante de Él, con un corazón humillado, ¿sí? Con un corazón que le reconoce y que estamos reconociendo que necesitamos de Él. Entonces es algo que sí me gustaría, hermanas, que cada una de ustedes pues lo pensara, ¿verdad? Ver qué es ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y otra de las cosas, hermanas, que yo quisiera hacer énfasis como mujeres que somos, es de que estemos seguras que el valor que tenemos como mujeres no es por cómo estemos, hermanas. En mi caso no es si tengo un seno o no, si soy alta de ojos azules o no, si tengo una posición económica o no. Simplemente, hermanas, valemos porque somos hijas de Dios y porque somos creadas en el amor de Dios, ¿sí? Ese es el valor que debemos de buscar, y eso es lo que nos debe de dar a nosotros ese valor que necesitamos. Quizá yo tendría muchas razones para tener esa inseguridad, pero no, hermanas, porque tengo el amor de Dios y Él es el que me da esa seguridad.
Desde ese momento que yo me arrodillé delante de mi Dios, hasta este momento, hermanas, yo nunca he sentido vergüenza de nada. Y siento que valgo para Dios. Y eso me da esa seguridad. Y de verdad yo les pido a ustedes como mujeres que nunca permitan que nadie les convenza de lo contrario. A veces el mundo nos vende ideas de que si eres bonita vales, que si tienes las medidas 90, 60, 90 vales, que si tienes un puesto en alguna dependencia pues vales mucho, ¿verdad? No, hermanas, mejor hay que acercarnos a lo que dice Dios. Valemos por ser hijas de Dios y por el amor de Dios. Entonces es algo que de verdad yo quisiera. A veces las mujeres somos muy susceptibles a ese tipo de cosas y a veces emocionalmente nos dañan, a veces hasta el mismo esposo, ¿verdad? A veces nos dice una palabra y en vez de ayudarnos pues nos pasa a fastidiar. Entonces no, hermanas, no demos oído a todas esas cosas. Hay que pensar que somos hijas de Dios. Y por último, pues exhortar a las hermanas a la prevención, ¿sí? A que se hagan sus chequeos cada año, el Papá Nicolau, el auscultarse a ustedes, y si detectan algo anormal en su cuerpo, pues inmediatamente acudir al médico. Todo lo que yo les acabo de explicar de lo que yo pasé era verdaderamente grave, hermanas, con la explicación que ya se dio y con lo que yo les acabo de decir. Afortunadamente llegué a tiempo. Llegué en un momento en que pudo erradicarse el cáncer. Ahorita pues tiene esto, van a ser 3 años de la operación. Todavía sigo asistiendo al médico. De hecho estoy en un tratamiento en donde tengo que tomar una pastilla todos los días durante 5 años. Esto es para bajar mi nivel de estrógenos, para que esto no produzca otra vez otro tumor. Pero gracias a Dios, hermanas, porque estoy con vida y porque soy feliz y porque estoy contenta y porque tengo el gozo de Dios en mi corazón. Entonces les animo, hermanas, yo sé que tenemos muchas cosas que hacer, pero creo que lo más importante y a lo que nos llama Dios es a cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a tener esa prevención y ahorita más o menos ya les dieron algunos tips de qué es lo que tiene que hacer uno, cómo lo tiene uno que hacer. Entonces tener presente, hermanas, que hay que cuidarnos. Y pues que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención y pues alguien a quien también tengo que darle muchas gracias aparte de Dios es a mi mamá por su amor, por su comprensión, por el apoyo que me dio también. Te quiero mucho. Que Dios les bendiga, hermanos.